Shalom. Este video no es para enseñar ni arrojar luz directamente sobre algo en común, sino por interrogantes que tengo con relación a la conmemoración de la Semana Santa. La figura principal dentro del cristianismo es un judío. Yeshua de Nazaret era judío, no era griego, no era romano, no era de otra cultura, era de cultura hebrea, judío era el Mesías. Siendo esto así, hay fechas importantes dentro del cristianismo que han sido violadas, adulteradas, y aún así el feligrés, el cristiano, el creyente sabe de que estas fechas han sido violadas para conmemorar fechas importantes. Aún así, sabiendo que estas fechas no están correctamente direccionadas, las celebra. Es como cuando tú sabes que algo es mentira y lo celebras. De esta manera yo veo cuando alguien una fecha que está erróneamente aplicada, la celebra como algo correcto, yo creo que está celebrando una mentira. Dicho esto, la primera fecha que vemos que el cristianismo, a través de su casa motriz o principal, la Iglesia Católica, quien es que cambia los tiempos y la ley, quien es que cambia las fechas y establece las fechas que quiere como buena y válida. La primera fecha que cambia es el nacimiento de Yeshua de Nazaret, llevándola a través de Constantino el Grande hacia diciembre 25, una fecha donde se conmemoraba fiesta pagana, algo que es aberración hacia Dios, porque Dios no permite que las fiestas paganas las espiritualicen hacia Él. Él estableció sus propias fiestas, sus propios tiempos y sus propias santas convocaciones en Levítico capítulo 23, y eso lo sabe todo el mundo dentro de la cristiandad que estudia Biblia. Todo el académico, todo pastor serio, decente que estudia Biblia, sabe que Dios estableció sus tiempos, sus fiestas solemnes en Levítico capítulo 23 y profetizó a través de Daniel, en el libro de Daniel capítulo 7:25, que el anticristo, antimesías, hablaría cosas en contra del Altísimo y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y es lo que hace el catolicismo a través de Constantino y más para allá, cuando establece sus propias fechas para las cosas que Dios hizo, cuándo lo hizo y cómo lo hizo. El catolicismo, a través de Constantino, y he visto pastores hablar bien de esto, celebra el 25 de diciembre el nacimiento del Mesías. Ellos dicen, no, porque no había una fecha para conmemorar el nacimiento del Mesías. Y Constantino hizo eso bien, poner una fecha en específico, pero la pregunta que yo me hago, ¿por qué establece el 25 de diciembre una fecha donde había una conmemoración de fiesta pagana, donde se celebraba a un dios pagano, al hijo de un dios pagano? Tú la pones como que es el nacimiento del hijo del Dios verdadero. O sea, ¿por qué razón? ¿Cuál es el motivo de extrapolar una fecha pagana a algo tan significativo como el nacimiento del Mesías, cuando sabemos que de no haber una fecha en específico hay que averiguar en su cultura? Y su cultura dice que Yeshua de Nazaret nace en la festividad de la fiesta de los tabernáculos, de la fiesta de las cabañas, en esa fiesta donde nace Yeshua de Nazaret. Y eso ya todo el mundo lo sabe, porque ya la información está a mano. Y es donde caemos ahora la Semana Santa. La Semana Santa, yo digo que es la copia china, barata, mal hecha, mal intencionada, de la Pascua bíblica, de la que Dios estableció cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Es una copia bien barata, es una copia mal intencionada, porque la iglesia tradicional sabe cuáles son los tiempos de fiestas de santa convocación. La Pascua bíblica es un tiempo que Dios estableció, Dios, en el libro de Levítico. Dios estableció esta fiesta solemne, e incluso el rey Josías, cuando tomó el reinado a los 8 años, no se estaba celebrando esta fiesta como se debía. Y a los 18 años, en un asunto de que se mandó a investigar algo al templo, el escriba que fue, encontraron el rollo de la ley. Cuando el rollo llegó al rey, el rollo de la ley llegó al rey,
El rey dijo que había que celebrar la fiesta como establecía el libro de la ley. O sea, esta fiesta no es cualquier cosa. Estamos hablando de un acontecimiento que marca el nacimiento de lo que el cristiano llama cristiandad, porque estamos hablando de la muerte de lo que ellos dicen vino para salvar a los demás, para lavar el perdón de los pecados. Sabemos el trabajo que tenía que hacer el Mesías aquí en la tierra, y digo dicen porque lamentablemente ellos siempre hacen las cosas a su manera. Y digo a su manera porque lo han hecho con las fechas y con las formas, sin ofender a nadie aquí. El Mesías viene y muere por el pecado del pueblo de Israel. Fue el sacrificio inmolado de un pueblo que ofrecía sacrificio y holocausto. Y eso nos da el acceso a nosotros a entrar por esa puerta. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entra. Entonces nosotros entramos por esa puerta a la salvación y nos añadimos como olivo injertado al pueblo de Israel. Bien. La tradición de celebrar Semana Santa tiene un problema gravísimo, ya que la Semana Santa debería de conmemorar la muerte del Mesías, y la muerte del Mesías ocurre en el feriado, prácticamente en el feriado, en el Shabbat equivalente al Pesaj, no al Shabbat semanal, que es el que ocurre cada semana, equivalente a sábado. Al atardecer del viernes inicia el Shabbat semanal y termina al atardecer del sábado. Ese es el Shabbat semanal. Pero Yeshua de Nazaret muere al atardecer del Shabbat equivalente al Pesaj, o sea, al descanso que se origina en Pesaj antes del Shabbat semanal, y resucita luego del Shabbat semanal, porque tiene que durar 3 días y 3 noches en ese sepulcro. Cosa difícil de entender cuando la religión tradicional y todas las religiones que conmemoran hoy la muerte del Mesías, del sacrificio del Mesías, como bueno y válido, tienen que explicarme cómo hay 3 días y 3 noches del viernes al domingo. Tienen que saber explicarme cómo rayos de hoy viernes, primera noche, al domingo de resurrección hay 3 noches. 3 días, 3 noches. Está la noche de hoy viernes, está la noche del sábado, y tendría que resucitar el domingo en la mañana para que su fórmula funcionara. Y no funciona. Ahora, ¿cuál es el motivo, me pregunto yo, de querer cambiar las fechas ya establecidas? Y si sabemos que no son las fechas, bueno, porque decimos, sabemos que no son las fechas. El detalle es que tomamos este momento para conmemorar la muerte del Mesías. O sea, ¿por qué tú no la quieres conmemorar en el tiempo específico que es? Porque siempre se celebra Semana Santa un mes antes que la fecha de Pesaj, de Pascua bíblica, establecida en la Biblia. ¿Por qué tú la celebras un mes antes y no la celebras en el tiempo que es? Porque ya tú sabes cuál es la fecha. ¿Cuál es el motivo de tú celebrar una fiesta cuando no es celebrando la fiesta que es? Me explico. Tú, cuando dices que celebras Semana Santa, estás celebrando, entre comillas, la semana donde Yeshua muere. Sin embargo, no lo celebras en la semana que Yeshua muere. ¿Por qué lo haces así? Si esto tiene un simbolismo súper especial, súper significativo, ¿por qué hay que celebrar una Pascua cuando no es Pascua? ¿Por qué hay que celebrar una muerte tan significativa? ¿Por qué hay que traspolarla en una fecha que no es la fecha correcta? ¿Cuál es el mensaje que quieres enviar celebrando las cosas cuando no es? Antes de lo pedido. Ya tanto su fecha de nacimiento como la fecha de muerte y resurrección siempre la celebras cuando no es. Aclarando que Yeshua no nace el domingo y no resucita. Yeshua no resucita el domingo en la mañana. Yeshua resucita al caer el sol del Shabbat semanal, del sábado, resucita.
Es ahí cuando resucita. El sábado al anochecer es cuando resucita el Mesías. Mi pregunta inquietante es, ¿por qué la religión tradicional y por consiguiente la iglesia evangélica conmemoran esta fecha cuando saben que es una fecha incorrecta? ¿Por qué si saben que la fiesta de Santa Convocación de Pascua es una fecha de fiesta solemne, no se celebra? ¿Y por qué si se celebra esta fecha establecida por el catolicismo de Constantino? ¿Por qué tú celebras una fecha pagana cuando sabes cuál es la fecha correcta ya para hacer tal cosa? Porque vives de espalda a la palabra, teniendo la palabra en tu mano. Oye, no es que nadie te va a contar, tú tienes la Biblia en tu mano. Yeshua celebró cada una de las 7 fiestas anuales del Eterno. Nació en una de las 7 fiestas anuales del Eterno. Muere en una de las 7 fiestas del Eterno. Envía el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en una de las 7 fiestas del Eterno. ¿Por qué no se puede conmemorar si tú dices que eres imitador de Cristo? Esa es la imitación más extraña que yo veo que el cristianismo hace de Yeshua. Porque si Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo soy de Yeshua, de Cristo, se supone que Pablo guardaba las fiestas y los mandamientos. Por consiguiente, la ley. Eso es innegable, aunque usted no lo quiera entender así. Es imposible que Pablo no lo haya hecho. Entonces, ¿por qué razón, si la entrada triunfal de Yeshua fue el primer día de Pascua, donde había mucha gente transitando en Israel, que venían con palmeras dáctiles, y es por eso que te da esta entrada triunfal con palmeras, que decían, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Por qué si cada engranaje que hay dentro de la Pascua, de las fiestas del Señor, son para enseñar algo simbólico y real, espiritual por demás a la humanidad? ¿Por qué se hace de diferente manera en este tiempo? Si tú tienes la información a mano, ¿por qué sigues celebrando una fiesta pagana que Dios no está pidiendo? Y la fiesta que Dios pide, tú la satanizas o no la guardas. ¿Cuál es el problema con eso? Realmente, Pesaj, la muerte del Mesías, Pascua, debería celebrarse a partir del 22 de abril. Con toda la simbología que lleva. Pan sin levadura, vino, porque se conmemoró una cena antes de la muerte de Yeshua. Debería de cada sacerdote, celebrar esto en su casa por el significado que tiene para la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel. Estamos hablando de que el líder religioso más grande de la humanidad, el maestro más grande, la puerta por la que muchos entramos para obtener la salvación de nuestra vida, nuestra alma, nos enseñó todo esto, y para recordar su sacrificio, en vez de celebrarlo cuando es, lo celebramos cuando no es, y lo celebramos mal, muy mal, porque tomamos viernes, a.k.a. Viernes Santo, para festejar su muerte o conmemorar su muerte, y por consiguiente resucitarlo 3 días y 2 noches, cuando la Biblia enseña que son 3 días con sus 3 noches. No sé si tú tienes la misma curiosidad, pero me gustaría saber cuál es la respuesta real del cristianismo con relación a conmemorar una fecha en el tiempo que no es, cuando ya sabemos cuál es el tiempo reglamentario para celebrar la Pascua bíblica. ¿Y tú? ¿Celebrarás estas fiestas paganas establecidas por el sistema católico romano, o
Festejarás las fechas del Eterno, sus fiestas solemnes, en las fechas que Dios estableció. Déjame en la caja de comentarios lo que opinas. Y si te interesa este video, si fue de bendición, te invito a suscribirte, a comentar y a compartir. Esto es Restauración. Shalom.